Cuando vi el billete de autobús arrugado en el fondo de mi bolso, el corazón me dio un vuelco, pero no de emoción. Era del día en que casi me fui para siempre. El papel amarillento en los bordes parecía susurrar lo que yo había intentado olvidar, que había comprado ese billete con la intención de huir, de desaparecer, de dejarlo todo atrás. Me quedé mirando los números impresos, la fecha, la hora de salida, y sentí que la habitación se cerraba sobre mí. Nadie sabía de ese billete. Ni mi esposo, que aún cree que aquel viaje fue solo un capricho. Ni aquel joven que sin saberlo encendió una chispa en mi vida apagada. Ni siquiera yo misma había querido recordarlo. Pero ahora, al sostenerlo entre mis dedos temblorosos, supe que ese pequeño pedazo de papel contenía la verdad. No toda, pero sí la suficiente para destruir la fachada de normalidad que había construido durante tantos años. Podía oír el sonido de la puerta principal abriéndose, los pasos de mi marido en el pasillo, y el billete seguía allí, como un testigo mudo de algo que jamás debería haber ocurrido. Si él lo encontraba, empezaría a hacer preguntas. Y yo no estaba lista para responderlas. Porque hace 3 meses tomé una decisión. La peor y la mejor de mi vida. Y antes de contarles lo que sucedió aquella tarde en que todo cambió, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez guardaron un secreto tan profundo que ni siquiera ustedes querían admitirlo en voz alta? Nunca imaginé que la rutina pudiera sentirse como una prisión silenciosa, sin barrotes ni candados, pero con muros invisibles que me apretaban cada día un poco más. Mi matrimonio no era malo, al contrario, muchos lo considerarían estable, incluso envidiable. Había cariño, había respeto, pero con los años, algo se había ido desvaneciendo, como un aroma que se diluye en el aire hasta que apenas queda rastro. Las conversaciones con mi marido se habían reducido a listas de compras, facturas por pagar, citas médicas que no debíamos olvidar. No había peleas, pero tampoco había sobresaltos, todo era tan plano que a veces me costaba recordar la última vez que me había sentido viva. Recuerdo el día en que todo comenzó como si lo estuviera viendo a través de un cristal empañado. Era una mañana gris, el cielo encapotado prometía lluvia y el sonido lejano del mar parecía más un susurro que una presencia. Me quedé frente a la ventana, con la taza de café enfriándose en mi mano, pensando en nada y en todo al mismo tiempo, hasta que escuché un golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Al abrir, lo vi, un chico joven, demasiado joven, con una caja de herramientas en una mano y un papel arrugado en la otra. Tenía los ojos claros, pero no del todo tranquilos, y una sonrisa que parecía no terminar de decidirse si quedarse o desaparecer. Me dijo que venía a reparar el tejado, que alguien había llamado días atrás, que él podía hacerlo rápido. Su voz era firme, pero había algo en ella que no era habitual, un matiz de frescura, de improvisación, como si no estuviera ensayada por años de formalidad. Le indiqué dónde estaba la escalera, dónde podía pasar, y me encontré observándolo más de lo que debía. No había nada de provocador en cómo subía los escalones, en cómo se agachaba para revisar una teja rota, pero aún así sentí un cosquilleo incómodo en el estómago. Me reprendí mentalmente. Era solo un chico haciendo su trabajo. Podría haber sido cualquier otro. Pero no lo era. Mientras él trabajaba en el techo, yo hacía como que limpiaba la cocina, pero en realidad lo miraba de reojo por la ventana. Había algo en la manera en que se movía, con energía, con esa naturalidad de alguien que aún no carga con el peso de demasiadas decepciones. Cada martillazo resonaba en mi cabeza como un recordatorio de que yo estaba allí abajo, atrapada en mi monotonía, mientras él estaba allá arriba, ligero, como si el mundo aún estuviera lleno de promesas. Cuando bajó con la frente perlada de sudor y el cabello alborotado por el viento, me dijo que ya había terminado por hoy, que volvería mañana a revisar los últimos detalles. Me sonrió y esa sonrisa, inocente y directa, me atravesó como un destello. Le ofrecí un vaso de agua, un gesto automático, pero cuando nuestras manos se rozaron al pasarle el vaso, sentí una descarga que no quería admitir. Era absurdo. Tenía más del doble de su edad. Tenía una vida, un hogar, un matrimonio. Y sin embargo esa noche, cuando me acosté en la cama vacía porque mi marido estaba de viaje, mi mente regresó a esa sonrisa, a esas manos.
Me quedé mirando el techo preguntándome cuándo había sido la última vez que alguien me había mirado así, con una atención sin filtros, sin pretensiones. Me odié un poco por pensar en ello, pero no lo pude evitar. Al día siguiente abrí el armario para escoger ropa y sin darme cuenta, elegí un vestido que no usaba desde hacía años. Uno que me hacía sentir distinta, más ligera, más visible. Lo saqué, lo sacudí, y me encontré sonriendo ante mi propio reflejo, sin entender del todo por qué. Mientras el café goteaba en la cafetera, pensé en cómo una chispa tan pequeña podía encender un fuego que ni siquiera sabía que estaba allí. No era una hoguera, no todavía. Era apenas una brasa escondida bajo cenizas de rutina. Pero esa brasa ya ardía, y yo lo sabía. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño, como si el mundo se hubiera desplazado ligeramente de su eje. Me levanté antes de que sonara el despertador, sin saber por qué, y pasé varios minutos frente al espejo del baño, con el cepillo de dientes en la mano, preguntándome por qué de repente me importaba tanto como me veía. La noche anterior había soñado con el muchacho, no de una manera intensa ni prohibida, sino como si su imagen se hubiera filtrado en mi subconsciente sin pedir permiso. Su sonrisa, el modo en que sostenía el martillo, la curva de su cuello cuando se agachaba para recoger una herramienta. Desperté con una punzada de vergüenza y algo más, algo que se parecía demasiado a expectación. Me vestí con un cuidado que ya no dedicaba a los días normales. No fue una elección consciente, simplemente mi mano pasó por encima de las camisetas viejas y eligió una blusa que llevaba años sin usar. Me puse unos pendientes pequeños, apenas visibles, pero que añadían algo de luz a mi rostro. Mientras me servía el café, me sentí tonta. ¿Para qué hacía esto? ¿Para quién? Era absurdo pensar que un simple chico de 21 años notaría esos detalles, o que le importarían. Y sin embargo ahí estaba yo frente a la cafetera, acomodándome el cabello con los dedos y preguntándome si se notaba mucho el esfuerzo. El golpe en la puerta me hizo dar un pequeño salto. Sabía que era el antes de abrir, lo sabía por la forma en que mi pulso se aceleró de inmediato. Ahí estaba, con la misma caja de herramientas y esa manera relajada de estar de pie, como si el mundo no tuviera ningún peso sobre sus hombros. Me saludó con una sonrisa corta, casi tímida, y por un segundo pensé que no había nada inusual en esa mañana, solo una clienta y un trabajador. Pero había algo distinto, algo que flotaba en el aire entre nosotros, invisible pero denso. Subió al tejado sin demasiadas palabras, y yo me encontré observándolo otra vez desde la ventana. No era solo atracción, me repetía, era curiosidad. Curiosidad por su energía, por su juventud, por la manera en que parecía moverse en la vida sin la rigidez que yo había adquirido con los años. Mientras lo miraba, recordé los veranos de mi propia juventud, cuando yo también subía escaleras sin pensar en las rodillas, cuando la piel no dolía al amanecer y los días parecían interminables. Me sorprendí imaginando cómo me vería yo a través de sus ojos, una mujer mayor que lo contrató, nada más. O alguien que tal vez, solo tal vez, aún tenía algo que ofrecer al mundo. Cuando bajó, llevaba el cabello ligeramente húmedo de sudor y olor a madera y polvo. Me pidió un vaso de agua y se lo serví, nuestras manos rozándose de nuevo cuando se lo entregué. Esa chispa, esa descarga que había sentido el día anterior, volvió, y esta vez no pude ignorarla. Él también lo notó, lo vi en la forma en que se detuvo apenas una fracción de segundo, en cómo apartó la mirada demasiado tarde. Hablamos un poco como si nada hubiera pasado. Sobre la lluvia de la noche anterior, sobre el trabajo que le quedaba por hacer. Pero en medio de esa conversación banal, él dijo algo que cambió el tono de todo. ¿Alguna vez ha pensado en irse a otro lugar por un tiempo? Al mar, por ejemplo. No era una propuesta, ni siquiera una insinuación, pero me atravesó como una flecha. No recordaba la última vez que alguien me había preguntado algo así. Le respondí con una sonrisa que pretendía ser neutral, pero sentí como mis palabras se quedaban cortas. El silencio se alargó. Yo sostenía el vaso vacío, él se limpiaba las manos con un trapo, y por un momento el aire pareció detenerse. No sé quién dio el paso, quién se inclinó primero, quién olvidó la distancia. Solo sé que de pronto su boca estaba en la mía, y que mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que él lo sentiría.
Nos besamos. La sensación fue extraña, contradictoria. No hubo pasión arrolladora ni fuegos artificiales, sino una dulzura inesperada, una torpeza que me recordó a los primeros besos de mi adolescencia. Y sin embargo, al separarnos, sentí que algo irrevocable acababa de suceder. Nos quedamos quietos, mirándonos sin saber qué decir. Él bajó los ojos, murmuró algo sobre seguir trabajando, y yo asentí, fingiendo que no me temblaban las manos. Se fue poco después, dejando tras de sí un silencio espeso y mi mente hecha un torbellino. Pasé el resto del día como si estuviera en una película muda. Hice las tareas de la casa, respondí un par de mensajes de mi marido, hasta cociné, pero todo con una sensación de estar fuera de mí misma, como si caminara sobre una cuerda floja invisible. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, y más aún, en lo que significaba. Era solo un beso, me repetía, pero esas palabras no calmaban el incendio silencioso que había comenzado a arder en algún rincón de mi pecho. El día después del beso amaneció con una luz extraña, como si el sol mismo estuviera indeciso sobre si debía brillar o esconderse. Me desperté con la sensación de que todo en la habitación estaba fuera de lugar, aunque nada hubiera cambiado. La misma lámpara, la misma manta enredada en mis pies, el mismo reloj marcando una hora absurda. Pero yo ya no era la misma. Me quedé sentada en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas, intentando ordenar los pensamientos que se atropellaban en mi cabeza como olas que rompen una tras otra sin descanso. Era solo un beso, me repetía, como si esa frase pudiera servir de ancla. Solo un beso. Pero lo cierto era que ese solo había abierto una grieta enorme en lo que yo creía sólido. Mientras preparaba el café, mis manos se movían automáticamente, pero mi mente estaba atrapada en ese instante, la forma en que él había bajado la mirada después, como si también se hubiera asustado, la manera en que nuestras respiraciones se habían mezclado, confusas, desordenadas, la sensación de que algo había comenzado, aunque ninguno de los dos supiera cómo nombrarlo. Durante horas intenté ocuparme en tareas domésticas, convencida de que mantenerme en movimiento impediría que mis pensamientos se salieran de control. Ordené cajones que no necesitaban orden, lavé platos que ya estaban limpios, doblé ropa sin motivo. Pero cada cosa que tocaba me parecía hueca, y el silencio de la casa se volvió insoportable. Mi marido no regresaría hasta el fin de semana, y en teoría eso significaba tranquilidad. En la práctica significaba que no había testigos de mi propia inquietud, que no había nadie que me obligara a disimular. Al mediodía salí a la calle solo para escapar de esa sensación de encierro. Caminé sin rumbo como si los pasos pudieran borrar el recuerdo del beso, pero cada esquina parecía devolverme al mismo punto. Vi parejas conversando en las terrazas de los cafés, vi ancianas arrastrando carritos de la compra, vi niños corriendo detrás de una pelota, y sentí una punzada de envidia por esa ligereza que parecía ajena a mí desde hacía años. Fue entonces cuando tomé la decisión más impulsiva en mucho tiempo, entré en la estación de autobuses. No llevaba un plan ni una maleta, solo un bolso y una sensación de fuga que me quemaba en el pecho. Compré un billete a un pueblo costero del que apenas había oído hablar. La mujer de la ventanilla me preguntó si necesitaba ida y vuelta. Dudé un segundo antes de decir, solo ida. Ella no me miró 2 veces, pero esa frase me sonó como un secreto gritado. Mientras esperaba el autobús, me senté en un banco frío, viendo cómo la gente venía y se iba. Nadie me prestaba atención, y eso me tranquilizó. Era como si hubiera cruzado una línea invisible, como si en ese andén yo fuera una versión distinta de mí misma, una versión que aún podía decidir hacia dónde correr. Cuando el autobús llegó, subí sin pensar. Me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña, cómo los edificios se reducían hasta convertirse en manchas en el horizonte. El trayecto duró horas, pero para mí el tiempo parecía desdoblarse. Miraba los campos, los pueblos diminutos, las nubes pesadas, y sentía un revoltijo de emociones, alivio, miedo, culpa. Había dejado mi casa cerrada, mi teléfono vibraba en el bolso, y yo no quería mirar la pantalla. Sabía que mi marido podía llamar, que él, el muchacho, podía escribir, y aún así mantuve el teléfono boca abajo. Cuando el autobús finalmente se detuvo, lo primero que sentí fue el olor a sal.
No era la imagen idílica del mar azul brillante, era un mar gris, inquieto, con olas que parecían discutir con la orilla. Caminé hasta un pequeño hotel que vi frente a la playa. El edificio parecía detenido en el tiempo, con cortinas pesadas y un timbre que sonó como una campana lejana. Pedí una habitación para una noche. No planifiqué quedarme más tiempo, pero tampoco planifiqué irme. Subí a la habitación, dejé el bolso sobre la cama y abrí la ventana. El aire del mar entró, húmedo y frío, y me hizo estremecer. Me senté en la silla junto a la ventana y por primera vez en todo el día, revisé el teléfono. Había un mensaje de mi marido preguntando cómo iba mi día. Había otro de él, del muchacho, solo una línea, ¿está bien? Me quedé mirando esas palabras demasiado tiempo. No respondí a ninguno. Esa noche caminé por la orilla. Las calles del pueblo eran silenciosas, casi vacías, y el sonido del mar era lo único constante. Me senté en un banco frente al agua y me sentí extraña, como si no perteneciera a ningún lugar. Ni a mi casa, ni a este pueblo, ni a esa versión de mí misma que estaba intentando olvidar. Mientras miraba las olas romper, pensé en todo lo que no había dicho, en todo lo que no había hecho, en todo lo que aún no sabía si quería hacer. Y comprendí que no había venido hasta aquí por un beso, ni siquiera por él. Había venido huyendo de mí. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo supiera algo que yo aún no había decidido admitir. El sonido de las olas golpeando contra las rocas llegaba desde la ventana entreabierta, un murmullo constante que no me dejaba olvidar dónde estaba. Me desperté con una sensación de extrañeza, no era mi cama, no era mi casa, y sin embargo no sentí el impulso inmediato de regresar. Permanecí acostada unos minutos mirando el techo del hotel, con la mente llena de imágenes del día anterior, el billete comprado sin pensarlo, el viaje, la habitación de cortinas pesadas, el mar oscuro. Y sobre todo, la sensación de estar fuera de mi vida, como si alguien hubiera puesto una pausa en todo lo demás. Bajé a desayunar y el comedor del hotel estaba casi vacío, salvo por una mujer sentada en la esquina, con un sombrero de ala ancha y un aire que me resultó vagamente familiar. Tardé unos segundos en reconocerla. Habíamos coincidido años atrás en un curso de pintura que dejé a medias, otro de esos intentos de llenar los silencios de mi vida con algo que parecía promesa. Ella me miró con sorpresa y luego con una sonrisa tenue. Me saludó como si el tiempo no hubiera pasado, pero el brillo en sus ojos me recordó quién había sido yo entonces, una mujer con proyectos, con ilusión, con ganas de crear algo solo por el placer de hacerlo. Hablamos un rato y cada palabra de ella fue como un espejo que me devolvía una imagen que había olvidado. Me preguntó si seguía pintando. Respondí que no con una risa corta como si fuera una broma, pero sentí la punzada de la verdad. Había dejado de pintar porque la vida me había llenado de listas de pendientes y había dejado poco espacio para los colores. La conversación fue breve, casi superficial, pero me dejó una inquietud que no se fue. Subí de nuevo a la habitación y me senté junto a la ventana. El mar seguía allí, implacable, pero yo solo miraba la pantalla de mi teléfono. Había mensajes sin abrir, uno de mi marido, otro de él. Sus nombres juntos en la misma pantalla parecían dos mundos que no debían tocarse. Abrí el mensaje de mi marido primero, ¿cómo estás? Espero que descanses. Una frase simple, tranquila, casi rutinaria. Luego el mensaje del joven, ¿está bien? No la vi después. Era solo una línea, pero sentí que pesaba el doble. No respondí a ninguno. En su lugar, abrí la cámara del teléfono y miré mi reflejo en la pantalla. Me vi cansada, pero no solo por el viaje. Había algo en mi expresión que no había visto en años, un leve desconcierto como si no reconociera del todo a la mujer que me miraba. Por la tarde decidí salir a caminar. El pueblo costero parecía detenido en el tiempo, calles estrechas, fachadas descascaradas, gatos durmiendo en los escalones. Caminé sin rumbo hasta la plaza y allí estaba otra vez esa sensación de estar en pausa. Vi a los niños corriendo detrás de una pelota, a los ancianos sentados en los bancos, y me pregunté dónde encajaba yo en todo eso. Me senté en una terraza pequeña, pedí un café, y pasé los dedos por el borde de la taza sin beberlo.
Saqué el teléfono, escribí un mensaje al joven y lo borré. Lo volví a escribir y lo borré otra vez. Al final, solo guardé el teléfono en el bolso sin enviar nada. Su nombre seguía rondando mi mente como si fuera una palabra prohibida que se repite en silencio. Cuando cayó la noche, regresé al hotel. La habitación me pareció más pequeña, el aire más pesado. Encendí la lámpara de la mesita y la luz amarillenta dibujó sombras largas en las paredes. Me senté en la cama con el bolso a mi lado, lo abrí y saqué el billete de autobús de ida. Lo miré durante mucho tiempo, como si las letras impresas pudieran decirme qué hacer. ¿Compraría otro billete para volver? ¿O me quedaría aquí sin plan, esperando que algo sucediera? La voz de mi marido resonó en mi cabeza, su forma calmada de hablar, su vida ordenada. Pensé en él, no con desprecio ni con enojo, sino con una especie de tristeza tranquila. Y luego pensé en el joven, en la forma en que había bajado la mirada después del beso, en la torpeza de ese instante, en cómo había cambiado todo sin proponérselo. Me quedé allí en ese cuarto anónimo, escuchando el sonido del mar a través de la ventana. No había llegado a este lugar para hacer algo concreto. Había llegado huyendo de algo y sin darme cuenta, también buscando algo. Solo que aún no sabía qué. El amanecer trajo una claridad fría que contrastaba con el aire pesado de la noche anterior. Me desperté antes de que el sonido del mar llenara la habitación. No había sueños en mi cabeza, solo un cansancio extraño, el tipo de cansancio que no viene del cuerpo sino de lo que se lleva dentro. Me vestí despacio, eligiendo ropa sin pensar demasiado, y salí a caminar por la orilla. El viento era fuerte y traía consigo un olor salado que se pegaba a la piel, como si quisiera dejar una marca invisible. Caminé largo rato, dejando que la arena húmeda se pegara a mis zapatos, sin rumbo definido. El pueblo comenzaba a despertarse, un pescador ordenaba sus redes, un par de mujeres abrían la panadería y acomodaban las cestas con pan fresco, un niño en bicicleta pasaba silbando. Todo parecía tan simple, tan ordenado, tan ajeno a lo que me estaba pasando. Miré mi teléfono más de una vez, como si la pantalla pudiera decirme qué hacer, pero no lo desbloqueé. Sabía que había mensajes, sabía de quién podían ser, y no quería enfrentarlos todavía. Al volver al hotel, lo vi. No esperaba verlo allí, no tan pronto, no tan de repente. Estaba en la recepción hablando con la mujer del mostrador, con esa naturalidad que parecía acompañarlo siempre. Me quedé quieta, casi inmóvil, como si mis pies se hubieran clavado en el suelo. Él me vio y su rostro cambió apenas, primero sorpresa, luego algo más suave, algo que no supe nombrar. Se acercó sin prisas como si temiera asustarme y me dijo que estaba cerca trabajando en otra casa, que pensó en pasar por el pueblo, que quería saber si estaba bien. Sus palabras eran simples, pero cada una caía con un peso que me resultaba imposible ignorar. Me limité a asentir y caminamos juntos fuera del hotel. El aire estaba cargado de algo que no se veía pero que se sentía, una tensión que ninguno de los dos parecía saber cómo desatar. Caminamos por la Rambla, y durante un rato hablamos de cosas sin importancia, el clima, la playa, el pan recién horneado que olía desde las calles cercanas. Pero debajo de esas palabras había otra conversación muda, hecha de miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario, de silencios que parecían decir demasiado. Nos detuvimos en un banco frente al mar. Nos sentamos sin hablar, y solo se oía el golpe constante de las olas y, de vez en cuando, el graznido lejano de una gaviota. Él movía las manos sobre sus rodillas, como si buscara qué hacer con ellas, y yo apretaba los dedos sobre el asiento frío, intentando no dejar que el temblor subiera hasta mis hombros. Hubo un instante en que nuestras miradas se encontraron y ninguno apartó los ojos. No hubo palabras, no hubo explicación. Nos inclinamos casi al mismo tiempo, como si una fuerza silenciosa nos empujara. Nos besamos. El beso fue distinto al primero. No fue torpe ni contenido, había en él una claridad que asustaba. Fue breve pero dejó algo suspendido en el aire, algo que no se disolvió al separarnos. Nos miramos, y no había nada que decir. Lo sabíamos los dos, no era solo un beso, no era un error aislado, era el cruce de una línea que ya no se podía borrar.
El resto del día pasó con una sensación de irrealidad. Caminamos juntos por las calles del pueblo, a veces hablando, a veces callando. Cada palabra parecía cargada de significado, cada pausa parecía más larga de lo normal. Él me contó anécdotas simples de su trabajo, yo hablé de cosas cotidianas, pero todo lo que decíamos estaba teñido por lo que acababa de pasar. Cuando nos despedimos, lo hicimos con una calma que no coincidía con lo que sentíamos. No hubo promesas, no hubo planes, solo un hasta luego que sonó más frágil de lo que debería. Lo vi alejarse por la calle estrecha, con su mochila al hombro y ese andar seguro que tanto me intrigaba. Volví al hotel con la sensación de que llevaba un secreto en los bolsillos, un secreto que pesaba más de lo que podía cargar. Me senté en la cama, miré por la ventana y pensé en mi vida, en mi casa, en mi marido. Pensé en lo que había pasado y en lo que vendría después, si es que algo vendría. Y por primera vez, supe con certeza que nada sería igual. La mañana siguiente amaneció silenciosa, casi vacía, como si el mundo hubiera decidido tomarse un respiro antes de enfrentar lo que venía. Me desperté sola en la habitación del hotel, con el leve aroma a salitre que se colaba por la ventana abierta y una sensación de vacío que no tenía nombre. La luz era débil, como si las nubes aún no quisieran ceder el paso al sol, y en ese ambiente crepitante de incertidumbre, me senté en el borde de la cama, mirando hacia la puerta que él había cerrado tras de sí la noche anterior. La habitación parecía haber absorbido el peso de todo lo que habíamos compartido sin palabras, un espacio detenido en el tiempo que guardaba secretos que aún no sabía cómo enfrentar. Sentí su chaqueta colgada en la silla, y al tocarla, una oleada de emociones me atravesó, confusión, culpa, deseo, miedo. No sabía si debía dejarla allí o guardarla en la maleta, pero por un momento preferí mantenerla a la vista, como un ancla a lo que había sucedido. Intenté ordenar mis pensamientos, pero era como intentar atrapar humo con las manos. La noche pasada había sido un paso irrevocable, una frontera cruzada que ahora me dejaba en un terreno desconocido y resbaladizo. No había arrepentimiento inmediato, pero sí una conciencia pesada de que las cosas se complicarían, de que nada volvería a ser igual. El teléfono sonó, rompiendo la quietud. Era un mensaje suyo, ¿cómo estás? Dos palabras simples que parecían resonar en una cámara vacía dentro de mí. No respondí al instante, me quedé mirando la pantalla, sintiendo que cada latido del corazón hacía vibrar el aire que me rodeaba. Su mensaje fue seguido por otro un poco más largo, pero ninguno encontró respuesta. Guardé el teléfono y lo dejé sobre la mesa, como si ignorarlo pudiera detener el torbellino en el que me había metido. Me levanté para dar un paseo por el pueblo con la esperanza de que el aire fresco y el ruido distante me ayudaran a despejar la mente. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies siguieran un camino que parecía trazado por la necesidad más que por la razón. Pasé por tiendas pequeñas, cafés con mesas al aire libre y casas con ventanas abiertas que dejaban escapar risas y aromas a comida casera. La vida seguía su curso normal, imperturbable ante mis dudas y mis secretos. Mientras caminaba me vino a la mente la imagen de mi marido con su expresión serena y ese tono de voz calmado que siempre me había dado seguridad, aunque en los últimos años se había convertido en algo distante. Pensé en nuestra rutina, en los años compartidos, en las pequeñas grietas que se habían ido formando sin que ninguno de los dos quisiera enfrentarlas. No era que él fuera frío o insensible, simplemente éramos dos personas que habían dejado que la comodidad reemplazara la pasión, que la costumbre apagara los fuegos que alguna vez ardieron intensamente. En contraste él, el joven, representaba todo lo que había dejado atrás o quizá nunca había tenido: frescura, espontaneidad, esa chispa que hace que cada instante parezca nuevo. Pensé en sus manos, en la manera en que me miraba sin juicio, con una mezcla de curiosidad y respeto que me hacía sentir visible de una forma desconocida. Al caer la tarde regresé al hotel con una mezcla de cansancio y ansiedad. Me senté en la habitación y abrí el bolso para sacar el billete de vuelta, ese que había comprado impulsivamente sin saber si lo usaría. Lo miré largo rato sintiendo que el papel era un símbolo de todo lo que debía decidir: volver a mi vida anterior o quedarme en esta pausa que me había impuesto. Llamé al joven. Mi voz sonó extraña incluso para mí, cargada de dudas y de una vulnerabilidad que no acostumbraba mostrar. Le dije que necesitaba verlo, que había cosas que no podía enfrentar sola.
Acordamos encontrarnos en la plaza central del pueblo, un lugar simple, sin artificios, como la conversación que sabía que tendríamos. Cuando llegué él ya estaba allí, sentado en un banco con la mirada fija en el suelo. Me senté a su lado y sin decir palabra al principio, compartimos ese silencio que a veces dice más que cualquier frase. Poco a poco hablamos de lo que sentíamos, de lo que temíamos, de lo que no queríamos admitir ni siquiera ante nosotros mismos. Fue una conversación honesta y cruda, sin promesas ni planes, solo la certeza de que habíamos cruzado un punto de no retorno. Me di cuenta entonces de que ambos estábamos perdidos y buscando algo sin saber exactamente qué. Pero en esa incertidumbre compartida había una especie de consuelo, una prueba de que no estaba sola en esa lucha interna. Cuando nos despedimos no hubo despedidas solemnes ni declaraciones grandilocuentes. Solo un apretón de manos, un último vistazo y la promesa tácita de que lo que sucediera a partir de ese momento dependería de las decisiones que ambos tomáramos. Esa noche, mientras miraba el mar desde la ventana, comprendí que el viaje que había comenzado no era solo físico, sino una travesía hacia mí misma, hacia un lugar donde tendría que decidir quién quería ser realmente. El día amaneció con una claridad distinta, como si el cielo se hubiera limpiado durante la noche para dejar paso a una calma que no sabía si era real o simplemente una ilusión. Abrí los ojos lentamente sintiendo la pesadez del cuerpo, pero también una especie de sosiego que no lograba ubicar. Durante unos segundos no recordé dónde estaba. Luego vino todo de golpe, el hotel, el mar, la conversación en la plaza, la decisión aún suspendida en el aire. Me senté en la cama sin prisa, dejando que los pies tocaran el suelo frío, como si necesitara una confirmación física de que seguía allí. El teléfono descansaba en la mesita de noche sin notificaciones. Lo tomé, lo encendí, lo observé en silencio. Nada nuevo. Ni de él ni de mi esposo. Ninguno había escrito desde la noche anterior. Pensé que eso debería tranquilizarme, pero solo añadió una capa más al desconcierto. A veces el silencio pesa más que las palabras. Bajé a desayunar al comedor del hotel. Había pocas personas, y el murmullo de los platos mezclado con el aroma a café recién hecho creaba una atmósfera casi doméstica. Me senté cerca de una ventana que daba al mar. Las olas eran suaves, apenas rompían contra la orilla, como si también ellas hubieran decidido tomar una pausa. Comí poco. El apetito, aunque presente, no era más fuerte que el nudo que sentía en el estómago. No había plan para ese día. No había horarios ni obligaciones, ni nadie esperándome en un lugar específico. Me puse una chaqueta ligera, guardé el teléfono en el bolso, y salí a caminar sin rumbo. Recorrí calles estrechas, algunas adoquinadas, otras apenas tierra húmeda. Me detuve frente a escaparates, observé a la gente que pasaba sin fijarse en mí, y sentí una forma extraña de libertad, casi incómoda. No sé cuánto tiempo estuve caminando antes de que comenzara a llover. No una tormenta, sino esa llovizna constante, fina, que parece no tener principio ni fin. Me refugié en una librería pequeña que encontré abierta de casualidad. Olía a papel húmedo, a madera vieja. Nadie me preguntó nada. Pasé los dedos por los lomos de los libros como si buscaran respuestas entre las páginas. Pero no las sabía. O no las supe ver. Cuando salí, ya estaba empapada. Caminé rápido de regreso al hotel, sin paraguas, sin protección. Cada paso era una mezcla de agua y pensamientos. Al llegar subí directamente a la habitación y me cambié la ropa, dejando el abrigo colgado junto a la ventana para que se secara. Me senté en la cama, agotada. Unos minutos después, sonó el timbre de la puerta. Fui a abrir sin pensar demasiado. Era él. Estaba ahí mojado con el cabello pegado a la frente, los hombros tensos. No dijo nada. Tampoco yo. Simplemente lo dejé entrar. Nos miramos un momento en silencio como si buscáramos algo en los ojos del otro que pudiera justificar todo. Se sentó en la silla junto a la cama, y yo me quedé de pie. No hacía falta hablar. La lluvia seguía cayendo afuera, marcando el ritmo del silencio dentro. Él se pasó las manos por el rostro, suspiró. Luego me miró.
No como la primera vez, no como cuando trabajaba en mi casa, no como cuando caminamos por la playa. Era otra mirada. Una que reconocía el peso de lo que éramos ahora, aquí, en esta habitación que no nos pertenecía, pero que había atrapado algo de los dos. Me acerqué y me senté frente a él. Nuestras manos se tocaron, sin urgencia, sin propósito. Fue un gesto silencioso de compañía, de vulnerabilidad compartida. No necesitábamos respuestas, solo presencia. No sabíamos qué vendría después, solo que ninguno quería estar solo en ese momento. Pasamos la tarde juntos. Hablamos poco. A veces ni siquiera eso. Escuchábamos la lluvia, observábamos cómo las gotas resbalaban por el cristal de la ventana, nos perdíamos en la textura de las pausas. Era extraño, pero no incómodo. Era como si todo lo no dicho estuviera suspendido entre nosotros, flotando en el aire, sin necesidad de caer. Cuando cayó la noche, la lluvia no había cesado. El viento había aumentado, haciendo vibrar los marcos de las ventanas. La ciudad parecía haberse escondido bajo un manto húmedo. No había nada fuera. Solo nosotros dentro. Sin plan. Sin dirección. Sin certeza. Pasamos la noche juntos. No hubo promesas. No hubo declaraciones. Solo la realidad concreta de dos cuerpos cansados que decidieron no estar separados, al menos por unas horas. En medio del sonido de la lluvia, del silencio compartido, de las preguntas que no hicimos. Y mientras cerraba los ojos con la mente aún enredada en todo lo que no sabía, comprendí que esa noche marcaría el comienzo de otra etapa. No sabía si buena, si mala, si definitiva. Solo sabía que ya no era la misma. Y que mañana, cualquiera que fuese la decisión, ya no podría volver atrás. Desperté antes del amanecer, cuando la habitación todavía estaba sumida en la penumbra y el único sonido era el de la lluvia, ahora convertida en un goteo persistente contra el alféizar de la ventana. Abrí los ojos despacio con la mente confusa, como si no quisiera recordar de inmediato lo que había ocurrido la noche anterior. Pero los recuerdos llegaron inevitables, uno tras otro, y con ellos una sensación de peso en el pecho. No me moví durante un buen rato, permanecí allí, quieta, escuchando mi propia respiración y el latido irregular de mi corazón, intentando comprender en qué punto de mi vida me encontraba exactamente. Él dormía a mi lado, pero no era un sueño profundo, su respiración tenía un ritmo diferente, como si también estuviera medio despierto, consciente de la tensión flotando en el aire. Me giré ligeramente para mirarlo. Había algo en su rostro relajado que me provocó un vértigo extraño, se veía tan joven, casi frágil, como si el mundo todavía no lo hubiera golpeado con toda su fuerza. Esa juventud me atraía y al mismo tiempo, me hacía sentir más consciente de mi propia edad, de los años que se habían acumulado sobre mis hombros. Me incorporé con cuidado, sin hacer ruido, y caminé hasta la ventana. Corrí un poco la cortina. El cielo estaba gris, de un gris opaco que parecía absorber la luz del día antes de que llegara al suelo. La calle estaba vacía, apenas algunos charcos reflejaban faroles apagados. Me quedé allí con la mano apoyada en el vidrio frío, intentando encontrar claridad en un horizonte que parecía desdibujado. Sentí movimiento detrás de mí. Su voz rompió el silencio, baja, apenas un murmullo, ¿estás bien? No me giré de inmediato. Le respondí con un sí que sonó más a evasión que a verdad. Me volví y lo vi incorporarse apoyando los codos en las rodillas, con el cabello despeinado y los ojos buscando los míos. No había reproche en su mirada, solo una pregunta muda, un intento de entender qué pasaba por mi mente. Nos sentamos frente a frente, él en la silla, yo en el borde de la cama. No hablamos mucho, pero cada palabra que pronunciamos llevaba un peso desmedido. Intentamos describir lo que sentíamos sin nombrarlo del todo, como si ponerlo en palabras pudiera hacerlo más real de lo que estábamos preparados para aceptar. No hubo confesiones dramáticas ni declaraciones de amor, solo dos personas intentando ordenar emociones que se desbordaban. Después de un rato él se levantó, buscó su chaqueta, que seguía colgada de la silla, y la tomó sin decir nada. No fue una despedida solemne, solo un gesto sencillo, casi cotidiano.
Me dijo que volveríamos a vernos, aunque ninguno de los dos sabía realmente cuándo ni cómo. Lo vi salir de la habitación y quedarse un momento en el pasillo, como si dudara antes de irse. Luego la puerta se cerró con un clic suave y el silencio volvió, más pesado que antes. Me quedé sola en la habitación. Me senté en la cama, mirando el suelo con las manos entrelazadas, pensando en lo que venía ahora. El hotel de pronto me pareció más grande y más vacío. Cada objeto en la habitación, la lámpara, la mesita, la silla, parecía cargado de una historia que no quería contar. Decidí salir a caminar otra vez, aunque el cielo amenazaba con seguir lloviendo. Bajé al vestíbulo, saludé distraídamente a la mujer de la recepción, y puse un pie en la calle. El aire frío me despertó un poco, pero no despejó mi mente. Caminé hasta la estación de autobuses, casi sin planearlo, como si algo en mí me empujara hacia allí. La estación era pequeña, casi vacía a esa hora. Me acerqué a la ventanilla y pedí un billete de regreso a casa. Mientras la mujer imprimía el billete, sentí como mi corazón latía con más fuerza. El papel caliente salió de la máquina y lo tomé, pero no pude guardarlo de inmediato. Lo miré. Miré la fecha, la hora. Miré el destino. Era como si en ese trozo de papel estuviera mi decisión escrita, pero sin un punto final. Me senté en un banco y sostuve el billete entre las manos. En ese momento sonó el teléfono en mi bolso. No lo saqué. No podía. Dejé que vibrara hasta que se detuvo, hasta que el silencio volvió. Solo entonces lo saqué y vi dos mensajes, uno de mi esposo, uno de él. El de mi esposo decía, ¿cómo estás? Llegaré antes de lo previsto. El de él, más breve, avísame si necesitas algo. Sentí el contraste como una punzada. Dos vidas, dos voces, dos caminos, y yo en medio sin saber cuál podía, o debía, elegir. Guardé el teléfono y me quedé sentada, mirando la gente que iba y venía, sintiendo que el tiempo pasaba a través de mí sin tocarme. Afuera, la lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo, como si el cielo aún dudara si volver a llorar. Regresé al hotel con el billete en el bolsillo, el corazón apretado y la certeza de que ese trozo de papel no era solo un pasaje de regreso. Era una pregunta sin respuesta. Una que tendría que enfrentar muy pronto. El billete estaba sobre la mesa de la habitación, intacto como si me desafiara con su mera presencia. Lo miraba de reojo cada vez que pasaba frente a él, incapaz de guardarlo, incapaz de romperlo. Era un objeto pequeño, delgado, casi insignificante, pero parecía contener el peso de toda mi vida. Me senté en la cama con las manos entrelazadas, mirando el suelo, y sentí que el aire se espesaba a mi alrededor. Había una calma aparente, pero debajo una tormenta que no se veía. La mañana comenzó lenta. Abrí la ventana y la brisa fría me golpeó el rostro. El mar estaba más agitado que el día anterior, y las olas rompían con fuerza contra las rocas. Me quedé allí observando cómo el agua iba y venía, una y otra vez, y pensé que yo estaba atrapada en el mismo ciclo, ir y volver, avanzar y retroceder, sin llegar a ninguna parte. Me vestí sin mucho cuidado, sin mirarme demasiado en el espejo. Salí del hotel con el billete en el bolsillo, caminando despacio hacia la estación, como si el paso lento pudiera retrasar lo inevitable. No había decidido nada aún, pero mis pies me llevaban en una dirección que parecía lógica, aunque mi corazón gritaba que todavía no estaba lista. En la estación el ruido era mínimo, unas pocas personas esperando, una mujer mayor sentada con una bolsa en las manos, un hombre leyendo un periódico viejo. Me senté en un banco y saqué el billete. Lo sostuve entre los dedos, sintiendo su borde áspero. La tinta todavía era fresca. Miré la fecha, la hora, la palabra salida impresa en letras negras. Todo era real, concreto, definitivo. El tren no llegaba todavía, pero ya podía escuchar, en mi mente, el sonido metálico de las ruedas acercándose. Cerré los ojos y por un instante imaginé el viaje de regreso, la ciudad, mi casa, mi marido, la rutina esperándome como si nada hubiera pasado. Y en esa imagen sentí algo parecido a la asfixia. El teléfono vibró en mi bolso. Lo saqué con manos temblorosas. Era él.
Vas a regresar, decía el mensaje. Tan simple, tan directo. Lo leí varias veces, como si una palabra pudiera cambiar de significado con la repetición. Luego miré otro mensaje de mi esposo, ¿dónde estás? No me has llamado. Ambos nombres, ambos mensajes, ambos mundos en una pantalla pequeña. No respondí. Guardé el teléfono y me quedé allí, mirando el billete como si pudiera darme una señal. Entonces llegó el tren. Lo escuché antes de verlo, el estruendo del metal, el aire que se movía, la vibración en el suelo. Vi las luces acercarse, vi la locomotora entrar en la estación, sentí el viento que levantaba el borde de mi abrigo. Me puse de pie. Tenía el billete en la mano. Di un paso hacia el borde del andén. Y allí, en ese instante, lo supe. No podía subir a ese tren. No así. No de esa manera. No con todo lo que había pasado, no con todas las preguntas sin respuesta que seguían flotando en el aire. Sentí una oleada de certeza extraña y fuerte que atravesó la confusión. Rompí el billete. El sonido del papel desgarrándose fue tan claro que casi me dolió. Los trozos cayeron al suelo como si pesaran toneladas. Las manos me temblaban, pero no dejé de romper cada pedazo hasta que no quedó nada entero. El tren se detuvo, las puertas se abrieron, la gente subió y bajó. Yo me quedé allí inmóvil con los restos del billete en los dedos, sintiendo el aire frío en la cara. El conductor miró a los lados, el silbato sonó, y el tren se marchó. Me quedé sola en el andén, viendo cómo las luces se alejaban hasta volverse un punto en la distancia. Caminé de regreso al pueblo con paso firme, aunque el corazón latía demasiado rápido. Sentí alivio, sí, pero también miedo. Miedo porque ahora no había marcha atrás, había tomado una decisión, aunque no supiera aún qué hacer con ella. Mientras andaba por las calles estrechas noté que respiraba distinto, más profundo, más libre. No era libertad completa ni paz absoluta. Pero era algo. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche en la habitación del hotel, me senté junto a la ventana, mirando el mar oscuro. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos, y el aire olía a lluvia y sal. Pensé en él. Pensé en mi esposo. Pensé en mí. Y por primera vez supe que lo que venía después ya no dependería de los demás. Solo de mí. La noche cayó sobre el pueblo con una calma inquietante, como si incluso el viento hubiera decidido detenerse. Encendí la lámpara de la mesita del hotel y la luz amarilla llenó la habitación con un resplandor suave, casi tenue. Me senté en la cama y abrí la ventana para que entrara el aire frío del mar. El sonido de las olas llegaba como un recordatorio de que el mundo seguía en movimiento, aunque yo me sintiera inmóvil en ese momento. Miré alrededor de la habitación y me di cuenta de que no había nada mío allí, excepto las pocas prendas que había traído y mi bolso en la silla. Todo lo demás pertenecía a otro lugar, a otra historia, a otra persona. Me acerqué a la mesa donde había dejado los pedazos del billete roto. Eran fragmentos pequeños, irreconocibles, apenas manchas de tinta sobre papel desgarrado. Los recogí uno a uno lentamente como si ese gesto tuviera un significado oculto, como si con cada trozo que recogía pudiera recuperar algo de control. Los metí en un sobre vacío que encontré en el cajón de la mesita. No sabía por qué lo hacía. Tal vez quería guardarlos para recordarme que había tomado una decisión. Tal vez era mi manera de cerrar una puerta para no volver a abrirla. Me serví un vaso de agua del lavabo del baño y regresé a sentarme junto a la ventana. Afuera el cielo estaba despejado por primera vez en días. La luna iluminaba el mar, y el reflejo plateado en el agua parecía un camino que llevaba a alguna parte. Me quedé mirándolo mucho tiempo, pensando en todo lo que había pasado, en cada paso que me había traído hasta aquí. Pensé en él. En su risa torpe, en su manera de observarme como si estuviera descubriendo algo nuevo cada vez. Pensé en la dulzura y la confusión, en lo que compartimos, en lo que nunca dijimos. Pensé en la ligereza que trajo a mi vida, y en la carga también. Y luego pensé en mi esposo. En su calma, en su estabilidad, en la vida construida a su lado, una vida que ahora se sentía frágil,
como si estuviera hecha de cristal. Me pregunté si algún día podría contarle todo. Si alguna vez tendría el valor de mirarlo a los ojos y decirle la verdad completa. No solo sobre el joven, no solo sobre lo que pasó, sino sobre la mujer en la que me había convertido sin darme cuenta. Y supe que si lo hacía, no sería para herirlo ni para pedirle perdón, sino para no seguir escondiéndome. El teléfono estaba sobre la mesa. No había mensajes nuevos, pero la pantalla vacía me hablaba igual. Lo tomé y lo dejé varias veces, incapaz de decidir a quién llamar, incapaz de escribir una sola palabra. Finalmente lo apagué. Necesitaba silencio, un silencio verdadero. Cerré los ojos un momento y escuché los sonidos del pueblo, una puerta que se cerraba en la calle, un perro ladrando a lo lejos, el rumor constante del mar. Eran sonidos simples, cotidianos, y de alguna manera me anclaron al presente. Cuando abrí los ojos, algo en mí se sintió distinto. No era alivio ni alegría, ni siquiera tristeza pura. Era una sensación de aceptación. De que no podía cambiar lo que había pasado, de que no podía borrar las decisiones que había tomado, pero sí podía decidir qué hacer con lo que venía después. Me puse de pie y comencé a guardar mis cosas en la maleta. No con prisa, no con desesperación, sino con un orden que me tranquilizó. Doblaba la ropa despacio, colocaba cada objeto en su lugar, como si en ese acto hubiera una especie de ritual. No era un regreso inmediato, pero era una preparación para seguir adelante, sea hacia donde fuera. Antes de cerrar la maleta, miré la habitación una última vez. El sobre con los trozos del billete estaba en el cajón. Decidí dejarlo allí. Era un recuerdo, sí, pero no necesitaba cargarlo físicamente conmigo. Ya lo llevaba dentro. Apagué la luz y me senté en la cama, a oscuras. Dejé que la luna fuera la única luz en la habitación. Me recosté y sentí el frío de las sábanas en la piel. Pensé en el mar afuera, en el joven, en mi esposo, en la mujer que había sido y en la mujer que era ahora. Y comprendí algo que había estado evitando desde el principio. Por primera vez en muchos años, había tomado una decisión que no era para complacer a nadie, ni para cumplir expectativas, ni para sostener apariencias. Era una decisión para mí. Me quedé mirando la ventana hasta que el sueño comenzó a arrastrarme, y en ese borde entre la vigilia y el descanso, supe que el camino de vuelta, cualquiera que fuera, no sería para volver a lo mismo. Sería para empezar de nuevo. Todo lo que había pasado me había cambiado, y aunque el mundo nunca lo supiera, yo sí lo sabía. Y con eso bastaba.